Depósitos aprobados para este mes de julio con una actualización de cheques de estímulos estatales. Veremos qué fechas de pago nos estaría trayendo estas últimas noticias el día de hoy. Los tres principales pagos de estímulos federales que fueron distribuidos en el año 2020 y 2021, pues ya fueron noticia antigua. Pero muchos estados se están involucrando actualmente con sus propios pagos o alivios de estímulos económicos para sus residentes. La mayoría de los plazos para solicitar estos pagos de estímulos emitidos por el Estado ya han pasado hace mucho tiempo y la mayor parte del dinero se sigue distribuyendo. Existe todavía un puñado de estados que están autorizando nuevos estímulos o aún no han distribuido todo el dinero que asignaron originalmente. Pues el día de hoy vamos a traer varios de estos estados que nos estarían entregando varios pagos de estímulos en este mes de julio. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y vean toda esta información porque sabemos que les será de mucha utilidad. El primer estado que traemos el día de hoy es Idaho. En Idaho se envió reembolsos de impuestos y reembolsos de sesión especial. Fueron en el mes marzo y septiembre del año 2022. Pues bueno, la mayoría de los pagos de aquel tiempo ya se enviaron, pero según la Comisión de Impuestos del Estado de Idaho, la agencia continúa enviando más a medida que los contribuyentes presentaron sus declaraciones de impuestos en este año 2023 y automáticamente se convirtieron en elegibles. Para poder saber si es que usted es elegible para estos reembolsos, puede seguir el seguimiento del estado de sus reembolsos utilizando la herramienta ¿Dónde está mi reembolso de tax? Que puede encontrarlo en la descripción. El siguiente estado que traemos es Illinois. El 17 de octubre del 2022 fue la última fecha en la cual se pudo enviar la información para recibir el reembolso de impuestos sobre la renta y el reembolso del impuesto sobre la propiedad de Illinois, según el Departamento de Ingresos oficial. La mayoría de esos pagos se han realizado. Sin embargo, la Contraloría Estatal ha indicado que los pagos continuarán en este año 2023 hasta que se hayan emitido todos los pagos. En este mes de julio se estarán enviando varios de estos. El siguiente estado que traemos es Massachusetts. En Massachusetts se comenzó a pagar también los reembolsos de impuestos estatales a inicios de este año 2023 pasados del año 2022. Y esos pagos aún no han terminado. Los contribuyentes elegibles tenían el derecho a un reembolso del 14% de su obligación tributaria estatal de Massachusetts del año 2021. Sin embargo, si aún no ha presentado su declaración del año 2021, aún es elegible si es que la presenta antes del 15 de septiembre de este año 2023. Si es elegible para un reembolso, pues debe recibirlo aproximadamente en este mes luego de haber presentado su solicitud. El siguiente estado que traemos es Montana, donde los residentes de Montana pueden calificar para un reembolso de impuestos sobre la propiedad, el cual va de hasta $675, o también puede recibir un reembolso del impuesto sobre la renta que es igual a $2.500 para contribuyentes en conjuntos, $1.250 para otras calificaciones o su obligación tributaria estatal, lo cual sea menor. El Estado comenzó a emitir estos reembolsos de impuestos sobre la renta individual este mes de julio, año 2023, según la División de Impuestos sobre la Renta y las Empresas de Montana. Estos reembolsos se emitirán en el orden en el cual se presentaron y se completarán antes del 31 de diciembre de este año 2023. Los contribuyentes pueden reclamar este reembolso del impuesto a la propiedad del 2022 en línea a través del Transaction Portal de la agencia o mediante un formulario en papel a partir del 15 de agosto de este año 2023. El reclamo debe presentarse antes del 1 de octubre de este año. El Estado comenzará a aceptar reclamos para un reembolso del 2023 el 1 de agosto o el 15 de octubre del 2024. El siguiente estado que traemos es Nuevo México. En Nuevo México se ofrecen dos tipos de reembolsos a los residentes en este año 2023. Uno es dirigido para los contribuyentes y otro para aquellos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos. El reembolso del impuesto sobre la renta asciende hasta los $1.000 para contribuyentes en conjuntos,
y $500 para contribuyentes solteros y aquellos que están casados y declaran por separado. Los residentes elegibles tienen hasta el 31 de mayo del año 2024 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta personal del 2021 si es que no lo han hecho. Están emitiendo pagos de ayuda también para los nuevos mexicanos que no califican para los reembolsos anteriores. A principios de este mes de julio 2023, la agencia aún no había anunciado exactamente el monto del pago, pero ya habían anunciado que se habían asignado $15 millones para estos pagos. Habrá un proceso de solicitud con el Departamento de Servicios Humanos. Se espera que la distribución de estos pagos se realice en algún momento antes de llegar a finales de este mes de julio. Y ahora hablaremos de cómo es que el IRS está lanzando un fuerte anuncio sobre una carta que está llegando por correo. El IRS alertó por el envío de las cartas falsas para reclamar la devolución de impuestos, lo cual podría ser una estafa para los contribuyentes. El Servicio de Rentas Internas, también conocido como el IRS, lanzó una advertencia para que no sean víctimas de una posible estafa, ya que se detectó el envío de cartas a los contribuyentes sobre una presunta devolución de impuestos, la cual aún no han reclamado, por lo cual podrían caer en un robo de identidad. Y es que el organismo detectó que están llegando cartas a los contribuyentes con el logotipo del IRS en un sobre de cartón, donde se les informa de una supuesta devolución de impuestos, la cual está sin reclamar. Por lo cual el IRS pide a los contribuyentes tener mucho cuidado con la correspondencia que reciben, ya que podría tratarse de una estafa del robo de identidad. Estos sobres son enviados a través del servicio de mensajería, pero no se reveló si es de una sola empresa o de varias. Pero lo importante es estar atento a no compartir los datos confidenciales que lo comprometan. En esta carta falsa hay un número de teléfono y la información de un contacto, supuestamente relacionado con el IRS, pero el organismo tributario rechaza toda relación con estos envíos de correspondencia. Y es que no solo trae la supuesta información de contacto del IRS, sino que en la carta se piden datos personales del contribuyente, supuestamente para reclamar la devolución de sus impuestos. También se les piden fotos de la licencia de conducir, por lo cual el IRS alerta para no caer en estos tipos de estafas, ya que pueden ser víctimas de lo que es conocido como robo de identidad. Ya que con los datos confidenciales que están pidiendo en estas supuestas cartas enviadas por el IRS, los ladrones de identidad pueden reclamar la devolución real de los impuestos y hacer un mal uso de los datos financieros esenciales que son de usted. ¿Cómo podemos detectar si es que se trata de una estafa? Para Alejandra Castro, que es la vocera del IRS, hay cuestiones básicas para poder sospechar cuando se trata de una carta falsa del Servicio de Rentas Internas, como ser el logotipo de la institución, ya que en la correspondencia oficial hay un aviso de CP e información del lado derecho, de acuerdo con lo publicado por la cadena Telemundo. Pero también hay otras formas de saber si es que se trata de una carta falsa del IRS, como ser lo siguiente. Piden el número móvil, piden datos bancarios, piden el número de seguro social, piden el tipo de cuenta bancaria. Otro dato es que también contiene errores gramaticales. También suelen pedir peticiones muy extrañas. En otro también afirma que el IRS está gestionando una propiedad no reclamada. Y pues por último, también tiene datos incorrectos sobre fechas para la declaración de impuestos. Recuerden que ante cualquier duda debe comunicarse con el IRS. Y es que el IRS destaca que lo más recomendable cuando se recibe una carta de la cual se tiene sospecha es verificarlo directamente con la dependencia. La vocera del IRS precisa que se puede verificar directamente con el sitio oficial, ya que debe aparecer el número de cuenta donde está toda la información personal del contribuyente, y de esa forma se da cuenta si lo que recibió es realmente una copia de la carta. Es importante recordar que en la correspondencia que envía el IRS nunca se pide el envío de datos personales y confidenciales, ni por correo electrónico, ni por mensaje de texto o correo postal. Cualquier duda, recuerde que puedes visitar el sitio web oficial del irs.gov o también llamar a su número telefónico. Lo importante es no compartir con nadie ningún dato personal para poder evitar el robo de identidad, que es algo que está pasando mucho en los Estados Unidos.